Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Pilar García Doctor, psicóloga en el Ayuntamiento de Armilla, en el Centro de la Mujer, dentro de la Escuela de Bienestar creada por la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social. Hoy vamos a tener la sesión relacionada con el manejo de emociones, concretamente el estrés. Bueno, pues a lo largo de este vídeo intentaré explicar qué es el estrés, cómo se define, qué características tiene, los elementos, ¿no?, que conforman el estrés y, sobre todo y más importante, cómo superarlo. Bueno, pues para comenzar os comentaré que el estrés es una situación cotidiana, ¿no? En la vida pues todos estamos a diario, ¿no? Nos encontramos en situaciones de estrés. De hecho, hay veces que el estrés es continuado, no es solo por una situación puntual, sino que pues la exigencia, ¿no?, del día a día, el trabajo fuera de casa, dentro de casa, tener que estar a la altura, situaciones a lo mejor inesperadas, ¿no?, en las que nos encontramos, pues nos van provocando un estrés que hay veces que no llegamos ni siquiera a darnos cuenta que estamos en esa situación continua de estrés. Por lo tanto, podríamos definir el estrés como una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos para poder afrontar una situación que nosotros valoramos como de alta demanda, ¿de acuerdo? En resumen sería, hay una situación que puede ser bueno, objetivamente normal, ¿no? Bueno, pues imagínate ir a una entrevista de trabajo o tener una reunión, ¿no?, con alguien, ¿no?, que nos resulta pues a lo mejor un poco más complejo, o pueden ser situaciones pues más graves y puntuales, pues el fallecimiento de un ser querido, una mudanza. Es decir, en la vida nos van ocurriendo distintas circunstancias y la manera en la que nosotros valoramos esa situación que tenemos que afrontar, cuando en esa valoración vemos que a lo mejor no tenemos recursos suficientes, pues se produce en nuestro organismo una reacción fisiológica que nos provoca pues una serie de respuestas pues físicas, a nivel orgánico, psicológicas, emocionales. Entonces, una vez visto lo que es el estrés, sí quería señalar que tiene una serie de características que es natural. ¿Qué significa? El estrés es una respuesta que gracias a ella nos ha permitido sobrevivir como especie a lo largo de toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque esa capacidad de respuesta y de adaptación, ¿no?, a las distintas situaciones a las que nos podemos encontrar, pues nos permite tener un grado de activación y estar preparados pues, por si tenemos que responder rápidamente. Por lo tanto, es adaptativa y, como digo, nos provoca una activación general en el organismo. En resumen, estaríamos hablando de que hay una demanda en el entorno, nosotros hacemos una valoración, ¿no?, y decimos, en función de mis capacidades, pues lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿no? Y dependiendo de la valoración que hagamos, pues tenemos una respuesta de estrés o no. A continuación vamos a poner un vídeo donde se pueden ver cómo funciona a nivel orgánico el estrés, qué efectos tiene en el organismo. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina, o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión
y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Pues como hemos visto en este vídeo, el estrés nos afecta a todo el organismo. Este grado de activación, como he comentado anteriormente, no tiene por qué ser negativo. De hecho, nosotros podemos diferenciar, a grosso modo, en dos tipos de estrés. Uno sería el eustrés y otro sería el distrés. El primero sería lo que llamamos estrés bueno, entre comillas. ¿Qué significa? Pues que tenemos una activación a nivel orgánico, como hemos visto, pero es una activación que nos pone en un estado de preparación para poder afrontar algo. Es decir, estamos alerta, pero a su vez activamos más la imaginación, es decir, estamos activos, ¿no? También, por ejemplo, puede ser provocada por una situación, nos ha tocado la lotería, es decir, tenemos nosotros también una reacción, ¿no? Y decimos, ostras, también hay gente que a lo mejor lo puede vivir con un estrés positivo o negativo. Este tipo de estrés, ya os digo, es activador, es positivo, pero cuando esa activación se prolonga en el tiempo o es demasiado elevada, pasaríamos al estrés malo, al distrés. Ya empezamos a tener una serie de afectación a nivel físico, como hemos podido ver, a nivel orgánico, y nos generaría un malestar que seríamos sobre lo que habría que actuar, sería sobre lo que teníamos que actuar. Bueno, tenemos un estrés que no podemos controlar, ¿qué hacemos? Pues hay un autor que, bueno, en concreto es Lazarus y Folman, hablaron del concepto afrontamiento. El afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que desarrollamos para manejar las demandas específicas externas e internas, que son evaluadas pues, como excedentes o desbordantes para los recursos del individuo. ¿Qué significa esto? Pues que cada persona tenemos un estilo de afrontamiento cuando hay esta demanda. En el afrontamiento se verían involucradas tres componentes principales, que serían los antecedentes, que se subdividen en las variables de personalidad. Todo el mundo podemos decir, pues mira, ante una situación esta persona reacciona, pues eso, activándose y resolviendo, y otra persona se bloquea y no hace nada. Pues también entran en juego variables de personalidad. Hay personas que son más optimistas por naturaleza, hay personas que son lo contrario, la autoestima, ¿no? Entonces, en esas estrategias de afrontamiento, por un lado estarían variables de personalidad y por otro lado también habría variables del entorno, ¿no? O ambientales. No es lo mismo tener una situación económica más holgada, ¿no? Que te da más herramientas a la hora de afrontar las cosas, que no tenerla, tener unas buenas condiciones de salud que no. Entonces, estas variables, tanto de personalidad como ambientales, influirían en un primer momento a la hora de elegir qué estrategia de afrontamiento ponemos en marcha. Luego, dentro de los procesos mediadores, estaría lo que es la propia evaluación de la situación, ¿no? ¿Qué nos decimos? ¿Qué está pasando y qué nos decimos sobre qué capacidad tenemos nosotros para afrontarlo? Y por último, sería, dentro de que ya ha pasado esa situación, cómo lo afrontamos, ¿no? Es decir, si nos adaptamos, hay personas que tienen más capacidad de adaptación y otras que tienen menos. Dentro de las estrategias de afrontamiento podríamos dividir como dos grandes bloques. Serían estrategias de afrontamiento centradas en el problema y centradas en la emoción. Las primeras tendrían que ver con tengo una situación que me provoca estrés, voy a intentar cambiarla. Por ejemplo, tengo una vecina con la que me llevo muy mal y esta situación pues, me provoca malestar, pues voy a dejar de hablar a la vecina.
hay un problema, quito el problema, entre comillas, pues se quita el estrés, ¿no?, que me da esa situación. ¿Qué ocurre? Que no siempre podemos actuar sobre el problema. Hay veces que no podemos quitar el problema, sino que tenemos que convivir con él. Pues utilizaríamos estrategias basadas en la emoción, que es la emoción negativa, ¿no?, o desajustada que me provoca esa situación. Y a continuación vamos a ver una serie de mecanismos para poder intervenir sobre ese manejo de emociones, ¿no?, y poder utilizar en mayor medida esta estrategia. Bueno, para irnos más a lo práctico, ¿no?, y haciendo un pequeño resumen de esta exposición, que sería, ya sabemos lo que es el estrés, no siempre el estrés es bueno. Cada persona tenemos unas estrategias de afrontamiento que pueden ser eliminar el problema o eliminar las emociones que me genera ese problema o manejarlas. Más que eliminarlas, manejarlas, ¿no? Lo primero que hay que saber es de dónde partimos, es decir, cómo estamos de estresado. He dejado en la descripción del vídeo un enlace que da acceso a un pequeño test para saber cómo de estresado estamos. Partiendo de ahí, os invito a hacer un pequeño registro, como veréis, muy sencillito, siguiendo este encabezado de preguntas, que sería, primero, anotar cuál es la situación que me provoca estrés, después, cuál es la frecuencia, por ejemplo, yo he anotado semanal, podéis ponerla semanal o mensual, en la que aparece esa situación, después, cómo me siento a nivel de síntomas físicos, pues cuando me encuentro en esta situación, pues me empiezo a sudar, me noto el corazón que me va más rápido, y vais anotando los síntomas físicos. Después, ¿qué pienso respecto a esta situación? Pues que lo voy a hacer fatal, que vaya desastre, que no valgo para esto, pues todas las cosas que se os vaya ocurriendo en relación a la situación. Después, ¿qué emociones me provoca? Pues no valgo para nada, pues qué mal lo hago todo, ¿no? También lo dejamos anotado. Y luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos una situación, con qué frecuencia aparece, cómo me siento a nivel orgánico, qué es lo que pienso y cómo estoy a nivel emocional y qué es lo que hago. Pues mira, me enfrento. A pesar de todo esto, voy y lo hago. Pues no, me invento excusas, digo que ya lo haré más tarde y al final no lo hago, o lo hago pero me supone mucho malestar, y vamos haciendo un pequeño registro. ¿Para qué? Pues porque, como he hablado al principio, hay muchas veces que no sabemos ni siquiera ya qué es lo que nos estresa. Vivimos como en un estrés constante. Vamos corriendo, nos levantamos, ¿no? Venga, los chiquillos al colegio, venimos al atasco, a comer rápido, tal, y acabamos el día y es como una sensación de agotamiento y de estrés continuo. Entonces hay que pararse y hay que ver qué es lo que nos está estresando, identificar lo que sería nuestra fuente de estrés. Pueden existir factores externos o internos. Por ejemplo, puede haber factores externos, pues problemas económicos, familiares, exceso de trabajo, etcétera, que nos estén provocando estrés. Luego puede haber factores internos, pues un dolor crónico, sentimiento continuo de inferioridad hacia todas las cosas que realizo, también puede estar ocurriendo. Entonces, yo voy haciendo como una pequeña evaluación mental, ¿no?, de qué es lo que a mí me pasa a diario, qué es lo que me estresa. Luego hay estresores como universales, es decir, por ejemplo, un fallecimiento de un ser querido es algo que afecta a todo el mundo. Una separación, una ruptura, ¿no?, sentimental, como cosas que son muy grandes y puntuales en la vida, ¿no?, que gracias a Dios no pasa habitualmente. Luego hay sucesos diarios de menor intensidad, pero que están en el día a día, pues llegar a tiempo al trabajo, a los críos, a la compra, ¿no? Y pues puede ser algo de menor intensidad, pero que es un rum que está continuamente. Y nos provoca eso, una tensión permanente y una sensación en la que ya no sabemos casi cuando no estamos estresados. Entonces, recordemos que el estrés se produce porque hay una situación que me provoca una activación a nivel fisiológico, una serie de emociones y una serie de pensamientos en relación a esa situación, y actuamos.
Si nosotros como podemos incidir o manejar lo que sería las reacciones fisiológicas, los pensamientos y las emociones, podemos dar una respuesta diferente, porque recuerdo que las cosas son lo que son. Lo que pasa es que nosotros podemos afrontarlos de una manera u otra. Entonces, vamos a pasar a ver de manera práctica. ¿Qué podemos hacer? Pues, como hemos visto que se produce una activación a nivel orgánico, se dispara pues, la adrenalina, el cortisol, etc., vamos a incidir sobre nuestro cuerpo de una manera muy sencilla, con la respiración. Todos respiramos, muchas veces al cabo del día, pero hay veces que no nos damos cuenta cómo respiramos. Yo invito a todos los que me estéis viendo a hacer un ejercicio muy sencillo, que es simplemente poner una mano sobre el pecho y otra en la zona del estómago y hacer 2 o 3 respiraciones normales y ver qué es lo que pasa, si subo más la mano que está en el pecho, si subo más la mano del estómago, si subo las dos, ¿no? Simplemente darme cuenta de cómo respiro. Con este pequeño ejercicio podemos identificar qué tipo de respiración utilizamos habitualmente. Podemos hacer una respiración más superficial con la zona de la clavícula, que sería una respiración clavicular, donde utilizamos solamente la parte superior de nuestros pulmones. Entonces entra menos aire, se oxigena menos el organismo y es más negativo para la relajación. De hecho, este tipo de respiración lo utilizamos cuando estamos en tensión, ¿no? Cuando hacemos respiraciones más cortas y más rápidas y está más relacionado, se activa más el sistema nervioso central simpático, estamos pues como más preparados para la acción. Es un tipo de respiración poco profunda y poco eficiente a nivel de oxígeno. Después podemos respirar con la zona más media, lo que sería la respiración torácica, donde si bien es cierto que ya respiramos metemos más oxígeno al organismo, pero todavía podemos hacer una respiración más profunda, que es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es cuando nosotros conseguimos poner en marcha el diafragma, que es el músculo grande que es justo debajo de los pulmones, ¿no? Al inflar, por ejemplo, la tripa, es decir, al respirar hinchando nuestra barriga, el estómago, lo que hacemos es hacer que el diafragma baje y los pulmones se puedan expandir y se llenen con mayor cantidad de aire. Si este tipo de respiración lo hacemos de una manera pausada, es decir, inspiramos en 1 o 2 tiempos y expiramos por lo menos en 4, respiramos por la nariz y expulsamos por la nariz o por la boca, este tipo de oxigenación va a beneficiarnos a nivel de relajación. Es muy sencillo hacerlo, pero hay que practicar para cuando la necesitemos poner en práctica, pues ya tenerla más automatizada. También vamos a dejar un vídeo con una explicación más detallada de cómo entrenar esta técnica para que lo podáis hacer vosotros. He puesto también suspiros y bostezos, porque no todo el mundo lo sabe, pero simplemente hay veces que suspirando cogemos más cantidad de aire y la soltamos de una manera más relajada y también ponemos en marcha el diafragma, es decir, que hay veces que cuando estamos agobiados suspirar 2 o 3 veces de manera tranquila nos va a proporcionar también este tipo de oxigenación. Y con el bostezo lo mismo, es decir, hacer un bostezo amplio, ¿no? Donde además contraemos y relajamos toda la musculatura facial, nos va también a ayudar a tener esa sensación. Por lo tanto, la respiración diafragmática, importante para conseguir una respuesta de relajación a nivel del organismo. A continuación voy a hablaros de otra técnica, que serían las técnicas de relajación. ¿En qué consisten estas técnicas? La eficiencia, ¿no? El funcionamiento de estas técnicas tienen que ver con la relajación y la contracción de los músculos. El ejercicio sería contraer y relajar músculos por distintos grupos musculares para que primero identifiquemos la diferencia entre la contracción
y la relajación. Y luego, cuando estemos relajados, hacerlo de manera pausada, asociarlo con un estado de bienestar y relajación. Este tipo de relajación, que se llama técnicamente relajación progresiva de Jacobson, porque fue quien la inventó, quien la descubrió, parte de la idea de que es imposible que coexistan la sensación de bienestar físico y de estrés emocional. Entonces, también es muy sencilla, hay que practicarla, además pues hay que buscar un tiempo para hacerlo, un lugar adecuado, tenue, quitarnos la ropa que nos oprima, es decir, estar en una situación cómoda. Y al principio igual, hay que aprender a realizarlo para que cuando lo necesitemos pues tengamos ya esto avanzado. También os voy a dejar un vídeo más extenso sobre cómo aprender a realizar la técnica. Vamos a hablar de la tercera técnica, que serían técnicas de visualización o imaginación guiada. Esta técnica también es sencilla en tanto que lo que necesitamos es la imaginación. Todos tenemos imaginación, unos más que otros, pero la imaginación también se puede desarrollar. Entonces, esta técnica funciona en tanto que se basa en visualizaciones, ¿no? Mentales, evocación de situaciones en las que se ven comprometidas los distintos sentidos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, ¿no? A la hora de imaginar, ¿no? Situaciones que pueden ser guiadas por un profesional o situaciones estándar, por así decirlo, o pueden ser situaciones propias que para una persona sea muy agradable y las quiera incorporar. Lo único que se necesita es saber cómo realizar, ¿no? Esta visualización, en el sentido que tiene que tener mucho detalle, es eso, se tienen que ver, se tiene que describir a todos los niveles, ¿no? Sensoriales, y este tipo de técnicas nos provoca también a nivel mental una sensación de relajación y placidez pues muy adecuada para poder manejar el estrés. De nuevo, voy a dejar un vídeo más extenso para que podáis ir aprendiendo esta técnica y practicarla en casa con la imagen que propone la profesional, o cada uno que utilice la que quiera, pero que sepa un poco los pasos a seguir. Bueno, por último, voy a hablar de los pensamientos. Habíamos dicho que el estrés se produce cuando nosotros percibimos que una situación es de alta demanda y no nos vemos capacitados para afrontarla. Muchas veces, cuando nosotros interpretamos una situación, ponemos en marcha una serie de pensamientos que a lo mejor son creencias irracionales o son preocupaciones excesivas, que hacen que ya veamos las cosas de una manera que a lo mejor no son. Esto es, ¿por qué? Porque hay una serie de pensamientos que ya tenemos automatizados, pues que los tenemos porque nos lo han ido diciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues esto tú no lo puedes hacer, pues ya hay una situación, pues ya me salta, ¿no? Este pensamiento y digo, ya, pues yo esto no lo puedo hacer. O en la vida, todo, si algo sale mal, luego puede ir peor, pues yo ya esto lo tengo incorporado y cuando voy a enfrentarme a una situación, ¡pum!, me salta ese pensamiento. Entonces, todas las personas tenemos en nuestro pensamiento ciertos automatismos que nos provocan este tipo de prejuicios o de errores, ¿no? A la hora de poder valorar una situación. Cuando hay una situación, y más si es nueva, si nos provoca cierta activación, no solemos utilizar un tipo de pensamiento racional, analítico, pros, contras, no, al revés. Lo que solemos hacer es, hay que hacer algo, ¡bum!, me salta, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta que eso pasa, identificarlo. ¿Por qué? Porque en esas creencias erróneas hay muchas veces que utilizamos unos sesgos que se llaman sesgos cognitivos que hacen que, pues eso, que veamos las cosas como no son. Esto que se dice siempre depende del cristal de las gafas con las que se mire, ¿no? Que hay gente que parece que lleva las gafas con los cristales rosa, otros negros, otros transparentes, ¿no?
Pues esto del cristal tiene que ver con eso, con qué nos estamos diciendo, ¿no?, ante una situación que ya nos está predisponiendo en un sentido u otro. A continuación vamos a poner un vídeo que nos habla de los errores de pensamiento o las distorsiones cognitivas y seguramente cuando lo veáis vais a identificar pues, muchas cosas que nos decimos todos los días. Las distorsiones cognitivas son básicamente errores en el procesamiento de la información que nos llevan a conclusiones irracionales. Estos errores generan casi siempre una emocionalidad negativa, que consecuentemente nos impulsa a comportarnos de un modo poco sano, útil o adaptativo. De ahí la importancia de conocerlas y aprender a identificarlas. Comenzamos con la personalización, un estilo de pensamiento que consiste en relacionar sin base suficiente los hechos del entorno con uno mismo. De este modo, nos sentimos responsables de todo lo que sucede, o bien sentimos que las acciones de los demás van siempre dirigidas contra nosotros. Son típicos de la personalización pensamientos como, soy responsable de su felicidad, o, lo hizo para molestarme. Seguimos con los debería, un hábito que nos lleva a mantener reglas muy exigentes sobre cómo tienen que ser las cosas o las personas que nos rodean. Es esta una distorsión que está detrás de un buen número de patologías y disfunciones emocionales, y que genera un comportamiento excesivamente rígido. Frases como, deberías trabajar más, o, tengo que ser más simpático, son típicas de este estilo de pensamiento. El pensamiento polarizado se caracteriza por una tendencia a evaluar los acontecimientos de forma extrema, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como buenas o malas, blancas o negras, olvidando los matices, y generando por tanto una emocionalidad también extrema. Pensamientos del tipo, solamente me pasan cosas malas, son habituales en este tipo de razonamiento distorsionado. Continuamos nuestro recorrido con el etiquetaje. Una distorsión que consiste en poner un nombre general o etiqueta a nosotros mismos, a los acontecimientos, o a los demás. Cuando etiquetamos globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y de las personas estereotipada e inflexible. La generalización por su parte es un estilo de pensamiento que nos lleva a extraer una conclusión general de un solo hecho particular, sin que exista una base suficiente. Es habitual la consideración de que algo negativo volverá a ocurrir por el simple hecho de que ya una vez ocurrió. Es común el uso de expresiones del tipo, todo, nadie, nunca, siempre, todos, ninguno, generando con ello una emocionalidad extrema. Seguimos con la visión catastrófica. Una forma de distorsión muy vinculada a la anticipación negativa del futuro sin que exista una base racional que lo justifique. Es común imaginar el peor resultado posible ante cualquier evento o circunstancia potencialmente negativa. Expresiones del tipo, seguro que me ocurre a mí, son habituales de esta forma de pensamiento. La falacia de cambio supone la creencia de que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva del cambio que se produzca en los demás o en las circunstancias que nos rodean. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes tienen que cambiar primero su conducta. O bien consideran que un cambio en su contexto vital les dará la felicidad que ahora no tienen, resistiéndose de este modo a su propio cambio. Continuamos con la inferencia arbitraria. Esta distorsión del pensamiento lleva al sujeto a una conclusión determinada sin que existan datos objetivos que apoyen esta conclusión. La persona en cuestión no utiliza las evidencias disponibles, sino que salta rápidamente a interpretar la situación de una manera determinada, tomando como base sus propias creencias, expectativas o vivencias previas. Continuamos con el razonamiento emocional. Un estilo de pensamiento que nos lleva a la falsa creencia de que todo aquello que sentimos es cierto siempre. De este modo, las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo, y no como derivadas de la interpretación personal de lo ocurrido. Son habituales las expresiones del tipo, si me siento tonto, soy tonto.
O, si me siento mal, es porque algo malo ocurrió. Finalizamos nuestro recorrido con el filtraje o abstracción selectiva. Una distorsión que nos lleva a seleccionar o filtrar únicamente los aspectos negativos de una cuestión, y a verlos como si fueran la única posibilidad. Aunque pueda ser evidente que una determinada situación tenga aspectos positivos, la persona que filtra no será nunca capaz de verlos. Se trata de una distorsión muy presente en la emocionalidad patológica. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿A que sí? ¿A que todos hacemos esto? Todos decimos alguna vez en la vida, todo me sale mal, vale, pues ¿qué estamos haciendo? Utilizar un pensamiento polarizado, blanco o negro. O decimos, si ya me fue mal aquella vez, pues verás tú cómo me va a venir ahora, generalización. O decimos, si es que con esto no puedo porque soy un inútil, etiquetaje. O por ejemplo, bueno, pues claro, es que como todo me ocurre a mí, pues verás tú cómo voy a hacer yo esto. Visión catastrofista. No es tan importante el nombre que tenga, sino lo que nos decimos, ¿no? Cómo pensamos. Una vez que nos damos cuenta de cómo valoramos las situaciones, vamos a volver al principio, al primer esquema que os he puesto, que es, hay una situación, esta situación nos provoca una serie de pensamientos, de emociones y reacciones fisiológicas, y en función de eso doy una respuesta. Pues ahora ya nosotros podemos actuar sobre los pensamientos, sobre las emociones y las respuestas. ¿Cómo? Pues a nivel fisiológico, con la respiración diafragmática, con la relajación muscular, con las visualizaciones. A nivel de los pensamientos, pues dándonos cuenta que el pensamiento que estamos teniendo a lo mejor está un poco erróneo o es un poco sesgado, y a su vez esto me está provocando una emoción y con todo ello estoy dando una respuesta. Entonces recordar que cuando hemos hecho el registro de situación, frecuencia, cómo me siento a nivel físico, cómo me siento a nivel emocional, qué es lo que pienso, pues ahora ya podemos intervenir o manejar algunos de esos puntos intermedios para dar una respuesta diferente. ¿Qué os voy a decir? ¿Que va a haber situaciones en la vida que nos van a estresar? Pues sí, evidentemente. Además vivimos en una época y en un mundo pues estresante, pero que está bien que conozcamos qué es el estrés, cómo nos afecta a nosotros en el organismo y sobre todo que tenemos forma de manejarlo. No es a lo mejor tanto eliminarlo, porque ya hemos visto que cierto grado de estrés puede ser activador y valernos para nuestro día a día, afrontar las cosas de una manera más eficiente, pero cuando se nos vaya un poquillo ya y se cronifique o suba a un nivel más alto, pues podemos actuar sobre nuestros pensamientos, emociones y reacciones fisiológicas, si no podemos afrontarlo eliminando el problema, que también es otra posible estrategia. Con esto daríamos por terminada la sesión, el bloque de hoy, pero antes de terminar quiero introducir una pregunta, y es, que todos nos hemos hecho también en algún momento, ¿es lo mismo el estrés y la ansiedad? Porque claro, muchas veces decimos, es que estoy estresado, es que estoy ansioso, pero he de deciros que no es exactamente lo mismo. Tiene que ver, pero no es exactamente. Que cuando hay estrés hay una presencia real del factor estresante, pero en la ansiedad no necesariamente. Que también hay una respuesta a nivel orgánico en la ansiedad y que la respuesta orgánica puede hacer que también nos confundimos la respuesta emocional, es decir, que pueden tener cosas en común y no sepamos muy bien diferenciar entre uno y otro. Pero la ansiedad ya estaríamos hablando de un tipo de respuesta, ¿no?, de reacción, de alerta diferente. Por lo tanto, si queréis más saber sobre la ansiedad en este caso, que también podemos experimentarlo a lo largo de nuestra vida, os invito a ver el siguiente vídeo sobre el manejo de la ansiedad. Gracias.